Bienvenidas, bienvenidos a quienes están aquí por primera vez. Eh, Invitados, invitadas a que puedan revisar las grabaciones anteriores y a las que ya vienen haciendo parte de este trabajo, pues bienvenidas una vez más. Es aquí el anhelo de poder compartir un espacio que sirve de reflexión, que sirve de recordatorio. Muchas de estas cosas ustedes ya las saben. Digamos que yo le doy un girito a todas estas situaciones y hoy quisiera, con esta charla, mejor dicho, estamos entrando en otra, como en otra etapa de las charlas. La idea es comenzar a profundizar un poco en lo que son nuestra vida diaria y esto que hemos visto como bases conceptuales, que lo vimos en las charlas anteriores, es llevarlo a otro nivel, ¿no? Entonces estuve pensando mucho qué tratar, qué tema tratar en este caso. Y bueno, decidí trabajar con las crisis. Uno, porque quiero que entiendan que a qué van las crisis en nuestra vida. Y dos, porque estamos pasando por una gran crisis planetaria. Entonces, no es solamente en un país, no es solamente en un grupo humano, es todo el planeta. Y es tal vez el universo que está en ese proceso de transformación, convocando a nuevas fuerzas para que la humanidad pueda trabajarlas y traerlas a la tierra, ¿ya? Ese es como este gran legado y estamos próximos a un eclipse total de luna. O sea, se eclipsan todo lo que tiene que ver con las emociones para luego volver a recibir la luz. Y en ese recibir la luz, en ese eclipsarse y volver a recibir la luz, es muy probable que veamos cosas que antes no veíamos. Y esto no va a pasar simplemente el domingo, ya viene pasando y va a seguir pasando porque esto tiene un influjo de 6 meses. Entonces va a seguir pasando y puede que lo que más surja es, por un lado, desilusiones, porque tengamos que ver eso que emocionalmente nos cuesta, ¿cierto? A todos. Pero también está sucediendo un cometa cósmico, una distribución de ciertos planetas que nos invitan literalmente a traer el cielo a la tierra, literalmente. Entonces eso nos compromete mucho más como seres humanos a que nuestros actos diarios, a la cotidianidad, sea sagrada, sea que nuestras palabras, que nuestras acciones, que nuestros pensamientos, que nuestras emociones se dirijan siempre hacia un bien que nos beneficie no solo a nosotros, sino a los colectivos humanos. Llámese familia, llámese sociedad, llámese cultura, llámese países, ¿cierto? Continentes y en última instancia humanidad. Que no se nos olvide que somos parte de esa gran rueda. Entonces, pues tengo una presentación que es la que siempre he traído. Son solo 2 diapositivas, no voy a pasar, no voy a hacer todo el resumen para que nos podamos concentrar en esta mirada de las crisis y tengamos un espacio de reflexión al final donde ya pueden abrir micrófonos y pueden hablar cada una de ustedes. Sí, En estos días que puse abiertas las charlas, o sea, en el canal de YouTube se van a ver las charlas. Una persona, un hombre me escribió y me dijo que por qué siempre hablaba en femenino, que si el canal era solo para mujeres. Entonces tuve que hacerle la aclaración que por lo general en estos encuentros
hay mujeres, solo mujeres, entonces por eso me refiero al femenino. Pero no, no es solamente para mujeres, esto nos compete a todos y todas. Bien, entonces veníamos todo este año hablando de una propuesta, esta charla está enmarcada en una serie que bauticé Ni todo zen, ni todo estrés, buscando ese punto de equilibrio entre lo divino y lo mundano, ¿cierto? Y en que no nos quedemos solamente en los momentos extáticos, sino que podamos traer literalmente esto a nuestra cotidianidad y que nuestro crecimiento sea de pronto más lento, pero constante y no como una fase de iluminación que podemos tener ante un retiro, ante un, no sé, bueno, diferentes actividades que podemos hacer y después que se nos olvide, ¿no? Sino más bien que todo eso que hagamos tenga un asiento en nuestra realidad. Entonces venimos hablando de la constitución de nosotros como cuerpo físico, como cuerpo energético, como emociones, como pensamientos, como alma. Y luego hicimos una integración, una síntesis en el medio y luego hicimos un capítulo de integración donde tuvimos la oportunidad de reflexionar bastante sobre cómo es que se van integrando esos diferentes cuerpos, esas diferentes dimensiones y todo decanta en este cuerpo, ¿no? Entonces, también quiero que veamos cómo las crisis tienen una demarcación en nuestro cuerpo y tienen una misión para llevarnos hacia un lugar de avance en la evolución. Entonces, vamos a entrar. ¿A qué nos invitan las crisis? Ya yo sé que todas han escuchado que para los chinos crisis significa también oportunidad. Y eso es cierto, pero también significa peligro. El ideograma para los chinos significa peligro y significa oportunidad. ¿Y qué determina que sea peligroso o que sea una oportunidad? Nosotros, la conciencia que tengamos nosotros cuando atravesamos esas crisis, ¿cierto? Entonces, todas las charlas, todos los libros que leemos, los podcasts que escuchamos, las técnicas que hacemos, las terapias a las que vamos, han de llevarnos a generar herramientas que nos permitan transitar esos momentos caóticos que llegan por lo general de manera imprevista. Las grandes crisis en nuestras vidas llegan en teoría sin dar avisos. Llegan allí como un torbellino. Sin embargo, yo lo que me he dado cuenta es que sí da avisos, igual que la muerte, da avisos, pero no estamos entrenadas para escuchar esos avisos. Eso es lo que nos suele pasar. Y entonces suceden cosas que son, que nos impresionan y que por supuesto desestabilizan la vida que llevamos hasta ese momento, ¿no? Una quiebra económica, la muerte de alguien, una separación, una infidelidad, una traición, una estafa, un derrumbe, los factores medioambientales que también están allí jugando, o una crisis dentro interna existencial, ¿ya? ¿En cuáles tenemos más posibilidad de tener herramientas? En nuestras crisis existenciales y en lo que compete a nuestro entorno más cercano, más no tenemos tanta incidencia en una catástrofe natural, por ejemplo. La tenemos pero más a distancia. Entonces no es en lo inmediato que podemos hacer mucho. Sí, en lo que nos sucede a nosotros con esas situaciones. Pero cuando llegan las crisis, por lo general, nosotros quedamos en shock. Eso es lo primero que sucede. Que estamos desubicados, desestabilizados, el cerebro realmente no logra entender y hacer ajustes en ese momento y nosotros entramos a una etapa de supervivencia. Hacemos acopio de las estrategias evolutivas que ya desarrolló nuestro cuerpo. Entonces,
ustedes hagan un repaso por esos momentos cumbres de su vida, por esos momentos realmente de shock. ¿Qué hicieron? O se quedaron estáticas, o salieron corriendo, o lloraron, o atacaron, ¿cierto? Eso es como lo primero que uno puede hacer, porque es lo que sabe hacer nuestro cuerpo físico. Es así. Luego, en el procesamiento y según las herramientas que tengamos y el acompañamiento que podamos tener, podemos hacer otros movimientos y comprender, hacer procesos de comprensión, de reflexión, de resignificación de la situación, incluso de liberación de los campos de energía que pueden quedar impresos en nuestro campo de energía, la información que queda enclavada en nuestros centros energéticos. Por eso he insistido mucho en que puedan reconocer la integración de las emociones, el cuerpo, la mente, las creencias. O sea, cómo es eso que se está integrando en el cuerpo, y por eso sigo trayendo el muñequito. Pero, ¿qué quiere la vida de nosotros cuando nos somete a estas exigencias? ¿Cierto? Nadie quiere pasar por un momento de dolor, nadie quiere pasar por una pérdida, nadie quiere pasar por una ruptura, nadie lo quiere a voluntad pasar por ahí. Nos van dando señales de que algo hay que hacer, algo hay que cambiar, algo hay que modificar, pero la mayoría de las veces no lo vemos, no lo entendemos, no entendemos las señales. Así como decía una amiga mía, decía, necesito que me digas el ma, me, mi, mo, mu, para que yo entienda cuál es el mensaje que me estás tratando de dar, ¿cierto? La mayoría no lo podemos descifrar. Entonces, por lo general, sucede lo que tiene que suceder. ¿Y qué es lo que busca en últimas la vida con eso? Desapegarnos de aquello que nos está limitando crecer, de aquello que nos está limitando, dar los potenciales que tenemos allí. Se quedan como potenciales, estamos como dormidos, ¿cierto? Dormido nuestro sistema neurológico, está dormido nuestro sistema vascular, está dormido nuestro sistema cognitivo, está dormido porque nos acostumbramos y tenemos un techito ahí que algunos lo llaman la zona de confort. No es ninguna zona de confort, es una zona conocida, es la zona conocida y por eso nos movemos con facilidad ahí. Movernos por fuera de esa situación es ponernos en riesgo y el mismo cerebro nos va a proteger para que no nos movamos de ahí, para que no salgamos de ahí. Pero nuestra tarea es comenzar a ser conscientes de que algo me está limitando, yo no estoy dando mi potencial, me estoy sintiendo aburrida, me estoy sintiendo sin ganas, me estoy sintiendo que esto se está muriendo. Esto puede ser una empresa, puede ser un negocio, puede ser una relación de familia, puede ser la relación de pareja, puede ser cualquier cosa en el vínculo, en lo vincular que a mí me está pasando, qué me está pasando a mí. Y por lo general nos comenzamos a apagar. Y en ese apagarnos la vida dice, no, tú no estás llamada ni llamado para eso. La vida quiere que tú seas feliz, la vida quiere que tú seas alegre, la vida quiere que tú saques todo ese valor que tienes adentro y que se lo entregues a la gente, al resto del mundo. No se pueden quedar los tesoros guardados en un baúl allá adentro, necrosándose y volviéndose en una enfermedad dentro de ti. Te tengo que despertar, te tengo que empujar para que seas otra persona. Entonces es cuando a eso es a lo que nos invita la crisis, ¿no? A que nazcamos a una realidad nueva, a un entendimiento, a una conciencia nueva. La quinta dimensión, yo no sé si será la quinta dimensión o la segunda dimensión dentro de mí. Lo que importa realmente al sistema llamado universo es que tú te eleves por encima de ti misma, de ti mismo, que logres alcanzar una octava nueva de todo ese campo de información que llevas adentro y que no te quedes allí dormida y dolida o dolido por las circunstancias que estás viviendo. Tienes la posibilidad de levantarte, sostenerte en tus dos pies y decir basta. Basta de mi propia cárcel, basta de mis propias limitaciones, basta de lo que yo permito que los otros hagan conmigo, basta de creer que yo no puedo o que yo no soy capaz.
y comenzar a generar las herramientas y a crearlas o a entrenarme en nuevas herramientas, porque es en el fragor de la batalla donde uno realmente se hace luchador, ¿no? Entonces es en el fragor de las crisis en que nosotros realmente nos volvemos expertos, ganamos la expertise. Allí, no, eso no se gana por correspondencia, eso no lo aprende uno en los libros, aunque haya leído 800 libros y la teoría sirve, realmente uno lo aprende cuando pasa por la experiencia, no hay otra forma. Entonces, la vida no nos va a dejar decir, mira, ya tienes 100 cuadernos sobre la muerte, tú ya eres la maestra. No, no es ahí. Es confrontándote con los miedos que tienes de mirar esa realidad, es aprendiendo a poner en práctica las teorías que aprendiste de los libros, de los otros maestros, de los gurúes, de la técnica que fuiste a hacer un fin de semana o del vipassana que fuiste a hacer durante 10 días. Es en la vida donde nos toca ponernos a prueba, ¿ya? Y esto van a ver que tiene que ver con el cuerpo. Si me deja pasar la diapositiva. Porque hay un proceso. Ay, me empujé. Hay un proceso de evolución que está surgiendo y hay, para la propuesta nuestra en Sintergética, hay 3 grandes crisis, ¿cierto? Por las que pasamos todos los seres humanos. Podemos pasar por muchas otras crisis. Estoy cerrando micrófonos para que no quede en la grabación. Hay muchos otros procesos de crisis que podemos vivir en la cotidianidad, pero hay 3 grandes procesos y yo quiero que ustedes revisen sus propias crisis actuales a los ojos de estas 3 grandes crisis. La primera es llamada la crisis de sensibilidad. Nos sensibiliza, nos golpea de tal manera, y no es porque la vida nos quiera golpear, es que nos golpea porque nosotros estamos allí rígidos en ese lugar, y entonces ya nos han hecho advertencias anteriores y no nos movemos de ese lugar, y entonces lo que tiene que seguir como estrategia para movilizarnos de ahí es algo que es duro, que duele, porque nos tiene que mover. ¿Qué tan duro, qué tan doloroso sea? Eso es proporcional a nuestra rigidez. Es proporcional a nuestra rigidez mental, a nuestra rigidez emocional, a nuestra rigidez física. Entonces, flexibilizarnos es una de las grandes tareas para poder aceptar estos movimientos de cambio y de transformación. Entonces, lo primero que nos está pidiendo la vida es ser sensible a la vida, ser sensible a lo que pasa a tu alrededor, ser sensible a lo que sientes, a lo que te duele adentro. Acepta eso que te duele, porque por lo general estamos huyendo de nuestro propio dolor. Entonces la vida nos confronta y nos pone allí precisamente para ser sensibles. Y eso tiene que ver en el cuerpo por lo general, con un movimiento de la energía que tiene que hacerse desde el primero al segundo centro, un movimiento que nos lleva desde lo territorialidad allá a la comprensión de nosotros como seres humanos, como un individuo, hijos e hijas de un sistema, de una familia, de un papá, de una mamá, y nuestras vulnerabilidades como niños y como niñas, ¿cierto? Entonces, por lo general, en esas crisis de sensibilidad, nosotros respondemos desde el llanto, desde el todo me duele, no me toquen, no me miren, no me hagan, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Cierto? Esa es la respuesta desde un niño o una niña herida, pero que es necesario atravesar esa sensibilidad para que luego nosotros nos podamos asomar a lo que llamamos la crisis de responsabilidad, donde yo ya comienzo a abrir los ojos y digo, miércoles, aquí está pasando esto y yo tengo que hacerme responsable. Inicialmente pataleamos, eso no es conmigo, porque yo ya no lloramos tanto aquí, pero de todos modos nos rebelamos. Hasta que en ese amasijo que hace la vida con nosotros, decimos, yo soy responsable y puedo ser responsable de mí, de mis acciones, y puedo también responsabilizarme de mi entorno.
puedo colaborar en generar orden alrededor mío, dentro y alrededor mío. Y todo eso surge desde adentro de nosotros, realmente. No va a pasar afuera si no lo hacemos adentro. Y si lo hacemos en la forma externa, pero no lo hemos hecho adentro, créanme que la crisis que nos vuelva a tocar, nos va a tocar ahí, ¿cierto? Porque la tarea hay que hacerla completa. Nosotros nos podemos decir mentiras a nosotros mismos, pero no le podemos mentir ni a la energía, ni a la conciencia, ni a la vida, ni a las circunstancias, ni a la sabiduría de nuestro cuerpo. A eso no le podemos mentir. Entonces nos va a pedir hacer la tarea en el orden que corresponde. Y no está mal que nos devolvamos. Y si tenemos que llorar otro tanto de veces y si tenemos que sentir la sensibilidad de nuevo en nuestro cuerpo, pues bienvenida sea. Pero cuando ya somos más grandes, pues lo podemos ver con los ojos de la responsabilidad. Y eso corporalmente, ¿cómo se siente o cómo, dónde se refleja? Se refleja en esta barrera, en la barrera diafragmática, cuando nosotros podemos pasar de tener sentimientos viscerales, muy desde adentro, la ira visceral, el apego visceral, para transformarlo, para llevarlo hacia el cuarto centro, hacia el corazón y poderlo vivir de otra manera allí. No es que no duela, en el corazón también duele, y cuando uno es consciente, duele mucho. Duele muchísimo más que cuando uno está inconsciente, porque cuando uno está inconsciente y llegan esas crisis de sensibilidad, uno llora, patalea y le echa la culpa al resto del mundo. Pero cuando uno ya está tocado desde el corazón y llegan de nuevo esas crisis y uno ya sabe que no puede estar echándole la culpa al resto del mundo, entonces le toca hacer la tareita de mirar con los ojos benevolentes del corazón. Yo como estoy comprometido en esta circunstancia, qué se está jugando dentro de mí, cuál es el paso que yo tengo que hacer, cuáles son las alas que tengo que extender, cómo es que yo tengo que ayudarle al resto del mundo. Entonces yo me comienzo a ser responsable y eso termina muchas veces en sobrecargas de responsabilidad. Pero recordemos que responsabilidad significa responder con habilidad ante las situaciones de la vida. Responsabilidad en nuestra cultura se ha vuelto algo de sobrecarga. Yo me echo encima los males del mundo, yo me inmolo por el mundo, yo me duelo por el mundo, y eso tampoco es responsable. Responsable es que yo me haga cargo de mi parte para dejar que los demás se hagan cargo de su parte, ¿cierto? Y eso es toda una tareita que hay que aprenderla en el camino. Y por último, entonces aparece una tercera forma de crisis, que es la crisis del despertar. Y el despertar no tiene que ver simplemente con que yo me voy a iluminar ahí, sino que yo abro los ojos y digo, es que yo tengo este conocimiento, tengo esta expertise, tengo estas habilidades y tengo la necesidad de entregárselo al mundo. Yo sé esto y lo puedo aportar. Despierto a saber que yo no estoy aquí solamente para que me den, recibir y que me den, sino también en aportar, ¿cierto? Y no es solamente ganar luces en el cuerpo, luces en el cielo, sino en ser la luz, en ser ese faro de luz para mí, para mi entorno y para los otros. Entonces, estas crisis, el doctor Carvajal ya habla de una cuarta crisis, que es la crisis de iluminación, que lo comenzamos a ver, pero me voy a quedar en estas tres crisis porque creo que aquí ya tenemos material suficiente. Si ustedes revisan sus propias crisis, desde dónde las experimentan, ¿no? Desde la sensibilidad, desde el despertar, desde la responsabilidad. ¿Cuál de esas características tiene más preponderancia en ustedes mismas, en ustedes mismos? Porque así se van dando cuenta que va ese proceso de evolución. Y ya les digo, no es que estemos completos ni que vayamos a terminar ya de completarnos ahora, pero sí nos permite saber que nuestro punto de partida ya no sea simplemente llorar, sino que si lloro también me voy haciendo responsable. No se elimina una a la otra,
sino que ellas se van incluyendo una dentro de la otra. Y entonces la sensibilidad dentro de la crisis de responsabilidad me hace sensible al dolor del mundo, por ejemplo, ¿cierto? Y ya no lloro simplemente, sino que ya me pregunto otras cosas. Y esa sensibilidad a nivel del despertar ya me sensibiliza, digo, ¿por qué no doy más de lo que yo tengo? O sea, por qué me quedo acá encerrada en mí misma cuando yo sé que puedo aportar en una charla, en una palabra, en un mensajito, algo a ese grupo humano o a esa persona que está pasando por X, Y o Z situación? Entonces ya esto nos lleva a otros niveles y ese es el llamado que nos hacen las crisis. Y es el llamado que esta crisis particular de este momento de la humanidad nos está pidiendo. Sensibilizarnos de nuevo con lo que pasa en el mundo. No lo podemos solucionar ninguno de nosotros, pero nuestras oraciones y por lo menos ser conscientes de que hay cosas que tienen que transformarse a nivel de la conciencia, a nivel de la economía, a nivel de la educación, a nivel de la cultura, a nivel del darnos cuenta y de las leyes mismas, que yo pueda abonar porque lo construyo dentro de mí, porque me vuelvo justa dentro de mí, porque convierto ese dolor en algo digno para mi vivir, ¿cierto? Para no quedarme simplemente llorando o pidiendo la reivindicación y que se me mire desde mi herida, que muchos de los problemas de los grupos que buscan la defensa de derechos de otros grupos es que se hace desde un speech reivindicatorio. Entonces todavía la herida está allí abierta y de esa manera se vuelve molesto, incómodo y no es productivo realmente, no es asertivo. Necesitamos hacer un cambio también en la forma en que lo planteamos para que esa reivindicación no salga desde la herida, sino desde el reconocimiento y desde la reparación, que realmente nos pueda llevar a un encuentro de las partes, que ojalá nos lleve desde las polaridades al encuentro, al encuentro como seres humanos y que podamos construir en todas las instancias y todas las estructuras donde los seres humanos nos desenvolvemos de una manera más amorosa. Amorosa no hablo de romanticismo, hablo desde la cohesión y el magnetismo para que pueda unir esos dos polos que parecen distantes, pero que en última son complementarios, ¿no? Entonces estamos en este momento muy polarizados en la humanidad, estamos muy sectorizados y lo que necesitamos es generar un campo en el centro que sea amable, amoroso, magnético, cohesionante y que permita la fusión y el surgimiento de nuevas estructuras que tenga de esto y que tenga de esto, ¿cierto? No es que tenemos que abolir a uno o a otro, es que nos tenemos que complementar. Entonces, ¿cuál es la llave? La llave es la conciencia de revisar y de cuidar mi cuerpo. Para eso vinimos viendo todas esas charlas anteriores. Hemos de cuidar a nuestro cuerpo. En un momento de crisis es muy importante alimentarnos, nutrirnos. Yo sé que muchas veces no dan ganas de comer. A mí me pasa, no me dan ganas de comer. Pero entonces hay que buscar o suplementos o vitaminas o lo mínimo que aporte los nutrientes básicos, porque si no tenemos la energía y el material que necesita nuestro cuerpo, el procesamiento mental va a ser más difícil, el procesamiento emocional tampoco es posible porque no hay la participación de la mente, porque está confusa, porque no puede estar allí actuando de la manera que es. Entonces, el cuerpo es muy importante. Cuidarnos a nosotros en el cuerpo es muy importante, la alimentación, la respiración, el movimiento, el sueño, el disfrute. La inclusión de pequeños placeres para que pueda armarse ese circuito de recompensa por los logros,
¿no? En tiempos de crisis los logros no son grandes logros. Uno transita la crisis a pasitos chiquitos porque está caminando sobre un territorio desconocido. Entonces necesitamos ir haciendo un pasito, ganar confianza ahí, hacer otro pasito, ganar confianza ahí, hacer otro pasito, ganar confianza ahí. Entonces, que yo pueda registrar cada uno de esos logros y disfrutarlo y darme una recompensa. Un helado, un pastel, lo que quieran, lo que les guste más. Cuidar nuestra energía es de las cosas más olvidadas. Ni la medicina lo dice. Los tres patos que hablamos de la energía somos todavía pocos, aunque ya son muchos, pero mucho se habla de la energía desde lo esotérico, desde lo ritual espiritual, pero no desde la salud y la medicina. Entonces yo hago un llamado, clamo, porque comprendamos que nuestra energía física, que es el biocampo, se nutre de los alimentos, se nutre del movimiento, se nutre del contacto con la naturaleza y sobre todo se nutre mucho del cómo pienso de mí, del cómo siento por mí. Entonces, que seamos cuidadosas y cuidadosos en eso. Y por supuesto, entonces comenzar a reestructurar nuestra forma a gestionar nuestras emociones de una manera más amable para con nosotros mismos, porque la repercusión va a ser sobre los demás también. Cuando yo me trato mal, cuando yo tengo un juez implacable dentro de mí, con esa misma vara estoy viviendo al resto del mundo y estoy castigando al resto del mundo. Entonces no se trata de eso, se trata de que yo sea muy amable, muy amorosa conmigo, no tampoco para sobarme el bracito y decirme, ay pobrecita tú, quédate ahí dormida todo el tiempo. No, no se trata tampoco de eso, no se trata de la conmiseración, se trata de ser compasivos en el sentido de ser amables, amorosos. Hoy no me siento capaz de hacer esto, bueno, no te obligues, mañana lo vamos a intentar de nuevo, esta tarde lo vamos a intentar de nuevo. Tú te puedes parar en tus dos piernas y lo puedes hacer desde el amor, no desde la imposición, no esa presión que la evolución se da, no, se da por la posibilidad de acompañarnos amablemente, tomaditos de la mano de nosotros mismos y de nuestra alma, que es esa instancia superior que nos acompaña siempre y que es la que nos permite caminar, que es nuestra guía. Y por supuesto desde el campo mental hacer toda esta reevaluación y reestructuración de nuestra mentalidad, lo que yo me digo y me repito permanentemente, cómo me trato mentalmente, ¿no? Porque ese juez que tiene unas emociones, ese juez, esa jueza que tiene esas emociones allí dando la vuelta, pues también tiene unos criterios de pensamiento que es con las cuales pasa la daga de la justicia y va cortando cabezas a lo loco. Entonces no se trata de esa forma, sino que amablemente vayamos haciendo la transformación de nuestros modelos de pensamiento limitantes o que nos lastiman o dolorosos y los comencemos a transformar en un pensamiento que sea constructivo, que sea asertivo. Y yo sé que algunos me van a decir, uno no cambia solo por repetir frases. Es cierto, uno no cambia solo por repetir frases, pero si no hacemos una práctica, pues tampoco vamos a cambiar. Entonces, una de las prácticas que nosotros tenemos en Sintergética es el de los pensamientos semilla, que son como tipos afirmaciones, pero lo que buscamos es evocar la energía del alma para que ella vaya haciendo nido dentro de nosotros y de esa manera esa semilla, que es un pensamiento semilla, en el momento adecuado va a germinar y va a dar los frutos a los que estamos convocando con ese pensamiento. Y por supuesto, no olvidar nunca la presencia del alma, la comunicación con ese ser trascendente que hay en nosotros y que está siempre allí a disposición. Para eso pues tenemos que establecer prácticas también, ¿no? La meditación, la oración, la consagración, todas estas prácticas que tienen que ver con lo contemplativo nos están ayudando a conectarnos con el alma. Cantar mantras, dibujar, pintar, tejer.
Muy bien.